Ay.
Ya. Buenas noches. Buenas noches, estimados participantes. Disculpen la demora. Hoy día vamos a hacer un trabajo muy rápido, muy interesante. ¿Ya? Disculpen la demora. Buenas, Sheilita, a todos. Buenos días, buenas noches. Bien. A ver, voy a compartir. Hoy día vamos a ver el egreso. Tenemos que conocer mucho sobre cuál es esos estándares, ¿no?, de aprendizaje para el egreso de los estudiantes, ¿ya? Sobre todo en el primer ciclo de educación, primer y segundo ciclo en educación inicial, ¿ya? Bien, voy a presentar ya la ruta de hoy, el PPT. A ver, maestros. Bien. A ver, aquí hoy día vamos a ver el perfil de egreso de los estudiantes de educación inicial. ¿Cuáles son esos estándares, ¿no?, esas capacidades, esos logros que al término de la educación del primer y segundo ciclo que corresponde al nivel inicial deben lograr los niños? Muy bien. Voy a presentar un vídeo muy interesante porque aquí nos dice todos esos, ¿no? Nos da la información de cómo, ¿no?, esas competencias y esas capacidades que deben desarrollar los niños, que al culminar, ¿no?, hasta los 6 años, el segundo ciclo de educación inicial. Bien, estimados Fernanda ama su estudiantes. trabajo y la compañía reconoce sus logros año tras año. Sin embargo, ella está pensando. Bien. Rasgos del perfil de egreso para la educación preescolar, vinculados a la formación académica. El perfil de egreso de cada nivel escolar define el logro educativo que un estudiante debe alcanzar en términos de rasgos deseables. Estos son los rasgos del perfil de egreso para la educación preescolar, vinculados a la formación académica. Lenguaje y comunicación. Como rasgos deseables para el campo formativo de lenguaje y comunicación en preescolar, se busca que el estudiante exprese emociones, gustos e ideas en su lengua materna, que use el lenguaje para comunicarse con otros y comprenda algunas palabras y expresiones en inglés como segunda lengua. Pensamiento matemático. Dentro del campo formativo para el pensamiento matemático en preescolar, como rasgos deseables el estudiante comprende la numeración básica, razona para solucionar problemas que involucren cantidades, construye estructuras simples con figuras y cuerpos geométricos, y organiza información de forma sencilla mediante representaciones gráficas básicas. Exploración y comprensión del mundo natural y social. Para el campo formativo, exploración y comprensión del mundo natural y social, como rasgos deseables para la educación preescolar, el estudiante muestra curiosidad y asombro por los ambientes naturales y sociales. Explora su entorno más cercano. Se plantea preguntas. Registra datos. Elabora representaciones sencillas de lo que se encuentra a su alrededor y amplía su conocimiento del mundo. Pensamiento crítico y solución de problemas. El pensamiento crítico y solución de problemas es un ámbito del perfil de egreso que de manera deseable
busca que el estudiante desarrolle aprendizajes y competencias vinculados a su formación académica para que sea capaz de formular ideas, proponga acciones para jugar, para aprender, para conocer su entorno, para proponer soluciones de manera sencilla y para que comprenda y exprese cuáles fueron los pasos que ha seguido para solucionar un problema. Los rasgos del perfil de egreso para la educación preescolar, vinculados a la formación académica, ponen énfasis en los aprendizajes y competencias esperados que un estudiante debe alcanzar, como rasgos deseables en este primer nivel educativo para los ámbitos lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, y pensamiento crítico y solución de problemas. Bien. Bien, estimados estudiantes, hemos visto ya, ¿no? Cuáles son esos principales, ¿no? Principales competencias y capacidades que al culminar, ¿no? El primer y segundo ciclo, los niños deben de haber desarrollado. Bien. Entonces, el propósito de la sesión del día de hoy es que al finalizar la sesión de aprendizaje, los estudiantes serán capaces de identificar los estándares de evaluación que enfocan al perfil de egreso del primer y segundo ciclo de estudiantes del nivel inicial establecidos en el CNED, Currículo Nacional de Educación Básica. Muy bien. Muy bien, maestros, futuros maestros. Aquí tenemos, pues, el perfil de egreso. ¿Qué es el perfil de egreso? ¿No? Es la visión común, o sea, hacia dónde nos dirigimos, nuestro norte. Es la visión común e integral de los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al término de la educación básica, ¿no? Entonces, cuando hablamos, sabemos que la educación peruana tiene 8 ciclos. El primero y segundo corresponde a la educación inicial, ¿verdad? Esta mirada, esta visión, significa hacia dónde nos proyectamos, permite unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y geográfica. Así es, ¿no? O sea, son a través de los estándares, ¿no? O sea, los estándares son descripciones, ¿no? Definidas, ¿no? En la cual se van a definir, ¿no? ¿Qué capacidades, qué competencias y qué capacidades deben lograr los niños al término de cada nivel de educación básica? Sabemos que la educación básica peruana tiene nivel inicial, primaria y secundaria. Muy bien, y que cada nivel tiene, pues, sus ciclos, ¿no? Que corresponden. Muy bien. Competencia. ¿Qué es la competencia? La competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades, ¿no? La competencia es macro. Sabemos que la competencia, ¿no? Tiene 3 dimensiones muy importantes, ¿no? Es integral, ¿no? La dimensión cognitiva, la dimensión, ¿no? Lo que es el saber es el cognitivo, el procedimental, que son el desarrollo de habilidades y destrezas, ¿no? Y el aptitudinal, que es, pues, todo lo que se refleja a través de los actos, ¿no? Que viene a ser en educación inicial, ¿no? La relación social, ¿no? La identidad, ¿no? El conocimiento del yo personal.
¿no? Entonces, esa relación social emocional, ¿no? Corresponde a la dimensión actitudinal. Entonces, una competencia es macro, pues, es amplia, ¿no? Reúne muchas capacidades, ¿no? Es por eso decimos un conjunto de capacidades, ¿no? O sea, capacidades se van a desagregar de las competencias, son ya, digamos, descripciones, ¿no? Bien precisas, ¿no? En la cual el niño al terminar el primer y segundo ciclo va a ser capaz de haber logrado esas competencias que son, ¿no? A través de las capacidades que son macros, ¿ya? Y aquí vuelvo a repetir, está pues, ¿no? Considerado las 3 dimensiones, van de la mano. Jamás puede ir pues solamente conocimientos, ni solamente habilidades, ni solamente actitudes. Las tres dimensiones van en conjunto y esas 3 dimensiones hacen una competencia y cada competencia tiene sus propias capacidades. Muy bien. Capacidad. La capacidad son los recursos para actuar de forma competente. Estos recursos, ¿qué cosas son estos recursos? Son conocimientos también, son habilidades y son actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Las capacidades es parte de la competencia, pero es lo que se va a observar, ¿no? Las capacidades que se plantean en una sesión de aprendizaje, ¿no? Van a dar lugar a los desempeños, al actuar del estudiante, en este caso de nuestros niños. Esos desempeños son observables, ¿ya? Y estas capacidades van a plantear, pues, ¿no? Lo que queremos ver para ir observando e ir registrando y a la vez, ¿no? Ir monitoreando, evaluando, ¿no? Y retroalimentando. Entonces, esta capacidad, pues una competencia tiene muchas capacidades. Si yo digo en una competencia, por ejemplo, de comunicación, ¿no? Donde dice, por ejemplo, escucha, ¿no? Escucha, comprende, ¿no? Y comunica, por ejemplo, narraciones cortas. Miren, esa competencia es amplia, son 3, ¿no? Son 3, miren, 3 capacidades que van a desarrollar en esa competencia. Primero, escucha, luego comprende y luego, ¿no? Puede ser capaz de verbalizar, comunica. Pero cuando ya hablamos de capacidades, de esa competencia macro, puede ser, por ejemplo, escucha, ¿no? Textos cortos, ¿no? Muy bien, ¿no? Otra, escucha textos cortos a partir de narraciones, ¿no? De narraciones y responde a preguntas, puede ser, ahí entra la comprensión. Entonces, esa, por ejemplo, otra capacidad ahí puede ser, ¿no? Por ejemplo, narra, ¿no? A partir de textos cortos, narra, por ejemplo, con sus propias palabras, ¿no? Lo de 5 años, por decir, ¿no? Narra con su propia, con palabras sencillas, ¿no? Lo comprendido, ¿no? Del texto, de una fábula, ¿no? Entonces, esa competencia macro se va a desprender en muchas capacidades. Entonces, por eso que decimos que son recursos, ¿no? ¿No? Que se van a ver en qué, en el actuar del estudiante. ¿Qué son los estándares de aprendizaje? Los estándares de aprendizaje son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad. ¿Qué quiere decir de creciente complejidad? Que van a ir pues de menos a más, ¿no? Desde los más sencillos, poco a poco, en una forma secuencial, hasta lo más complejo, hasta un sentido de complejidad. Ya se va profundizando. Entonces, por ejemplo, si en 3 años yo digo escucha, ¿no? Textos cortos, ¿no? En 4 años ya será pues escucha, comprende, ¿no? Porque, por ejemplo, 3 años puede ser escucha y responde a preguntitas cortas, ¿no? En 4 años dice escucha, comprende, ¿no? Puede responder a preguntas, a 2, 3 preguntas. Y en 5 años puede ser escucha, ¿no? Comprende, responde a preguntas y, ¿no? Expresa con sus propias palabras. Entonces, esto le llamamos grado de complejidad. O sea, va de menos a más de acuerdo a la edad que tiene el niño. Entonces, estos estándares de aprendizaje son definidos, son descripciones muy precisas que nos van a dar la ruta para poder nosotros ir evaluando.
¿no? Entonces vamos a ver que el término de, por ejemplo, ¿no? de hasta los 5, 6 años en la que termina el niño educación inicial, el nivel inicial, ¿no? El niño es capaz de poder haber logrado todas esas capacidades y por ende esas competencias. ¿Qué son los desempeños? Los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes. Aquí pues son las conductas, ¿no? Son las acciones observables, ¿no? Respecto a los niveles de desarrollo de las competencias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si el niño, ¿no? Actúa, por ejemplo, estamos hablando de ese ejemplo en comunicación, ¿no? El hecho de que el niño escucha, ya estoy observando que el niño presta atención, la mirada está fija, ¿no? Está atento. Si yo digo que comprende, porque le voy a hacer las preguntas, ¿no? Y el niño me va a responder de manera asertiva, estoy observando que el niño me está comprendiendo, ha comprendido el texto. Y si el niño comunica con palabras sencillas, con sus propias palabras, ¿no? Parte de la narración de un texto, entonces estamos diciendo que el niño comunica, ¿no? De manera, ¿no? Clara, con sus propias palabras, lo que ha entendido del texto. Entonces, aquí estamos hablando de los desempeños, ¿no? Ese actuar del niño es lo que es observable. Esto va a ser un referente para evaluar los aprendizajes. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener esas definiciones claras. Competencias, capacidades, estándares ¿no? de aprendizaje y los desempeños. Bien, en el perfil de egreso, ¿no? Que está pues establecido en el Currículo Nacional, ¿no? O el CENET, Currículo Nacional de Educación Básica, bien, este perfil de egreso, ¿no? Nos brinda la orientación, ¿no? Hacia la meta, hacia los logros, hacia ese desarrollo que debe llegar el niño al culminar, no, pero esto vamos haciéndolo por edades, ¿no? Primer ciclo y segundo ciclo en la educación inicial. ¿Esto dónde está? Está pues en el currículo, ¿no? El currículo es un instrumento, ¿no? Que define cómo deben aprender los estudiantes durante su etapa escolar. En la educación básica, como les vuelvo a repetir, en los 8 ciclos está la educación inicial, la educación primaria y la educación secundaria, y cada uno tiene pues sus ciclos, ¿no? Entonces, en cada etapa, el niño, sabemos que los estándares nos indican qué es lo que deben lograr los niños. Bien. Estándares de aprendizaje. Vamos a hacer un poco profundizar. Los estándares de aprendizaje son descripciones del desarrollo de la competencia, ¿no? En niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica. Decimos que son holísticas. Cuando hablamos de holístico, hablamos pues de forma integral, ¿no? Estamos hablando de los conocimientos, los procedimientos y las actitudes, ¿no? Hacia dónde vamos, qué ruta vamos a seguir, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión, ¿no? Nuestra misión, misión y visión. Misión es hacia dónde nos dirigimos, y la misión, qué es lo que debemos hacer para lograr eso, ¿no? Entonces, a esto le llamamos holísticas, porque hacen referencia de manera articulada a las capacidades que se ponen en acción, ¿no? Y estas, a su vez, ¿no? Van a hacer, pues, que el niño, ¿no? Tenga ese desarrollo de esas capacidades y pueda ser capaz de resolver o enfrentar situaciones, ¿no? Por ejemplo, retadoras, situaciones problemáticas, situaciones auténticas, ¿no? Que se les pueda presentar en su vida diaria. Bien, definen el nivel que se espera y que pueden alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica. Muy bien. Sirven también para identificar, ¿no? Cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera o logre al final de cada ciclo. Claro, por ejemplo, esto significa que por decir, ¿no? Suponiendo que mi estudiante, mis estudiantes, ¿no? De acuerdo a los estándares que precisa, ¿no? Que debe llegar y no ha logrado, entonces nosotros nos da esa, ¿no? Nos da esa, digamos, esa apreciación para poder nosotros tomar determinaciones. ¿Y qué hacemos? Pues, por ejemplo, si el niño, si ha logrado, encontrará pues en un nivel de logro, ¿no?
en un nivel de logro o destacado. Si el niño, ¿no?, todavía hay algunas capacidades que no ha logrado, ¿no?, desarrollar, entonces podemos decir que el niño todavía está en proceso. Y si no, el niño pues todavía le falta aún lograr, ¿no?, esas capacidades, podemos decir que está en inicio, ¿no? Entonces aquí se logra identificar, ¿no?, cómo está, de qué manera se está desarrollando. ¿Ya? Entonces, estos estándares de aprendizaje tienen por propósito ser referentes para la evaluación. Claro, esto nos va a servir, son no precisiones, son descripciones precisas que nos va a servir para evaluar los aprendizajes, ¿no? Y justamente ¿no?, de estas formas, de estas descripciones, nosotros vamos a ir midiendo, ¿no? Vamos a ir midiendo. Muy bien. ¿Qué son los desempeños? Los desempeños son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que estamos observando? También, los desempeños generalmente los vamos a utilizar en nuestros instrumentos de evaluación. Por ejemplo, en la lista de cotejo, yo digo, ¿no?, el niño escucha con atención narraciones, por ejemplo, ¿no?, narraciones que se les brinda, ¿no?, o escucha con atención narraciones, ¿no?, de cuentos cortos, por decir, ¿no? Entonces, esas descripciones, ¿no?, voy a hacer mi instrumento y voy a poner, pues, ¿no?, mi tabla de valoración. Puede ser sí, puede ser no. O puede ser también, si es una lista de cotejos, sí o no, o puede ser una rúbrica, ¿no?, donde dice, ¿no?, de repente, pocas veces, ¿no?, a veces, ¿no?, y la otra alternativa sería siempre, ¿no? Entonces, estos desempeños nos van a dar lugar, nos van a dar la ruta, dirigir para que nosotros podamos hacer nuestros indicadores de logro o indicadores, ¿no?, de logro que van a estar en nuestro instrumento de evaluación. Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o modalidades, ¿no?, para ayudar a los docentes en la planificación y en evaluación. Así es. Competencias por áreas en el perfil de egreso del primer y segundo ciclo de educación básica regular. Queridos estudiantes, sabemos que en el nivel inicial tenemos pues nuestras áreas curriculares, ¿no? Comunicación, ¿no? Por ejemplo, ahí comunicación, ¿no?, a través de la lengua, por ejemplo, en materna, ¿no?, y segunda lengua, ¿no? En matemática, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ¿no?, ciencia y ambiente, y tenemos también lo que es personal social, ¿no? Entonces, y ahora también se ha incursionado las TICs, ¿no?, en los pequeños también ya, ¿no?, porque ya estamos en una era digital. Entonces vamos a conocer cuáles son esas competencias que al término, ¿no?, del primer y segundo ciclo los niños deben haber desarrollado, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que debe utilizar, ¿no?, ya un niño al terminar la educación inicial a los 6 años, el niño es capaz de utilizar, por ejemplo, el lenguaje materno, oral y escrito, ¿no? Oral porque ya lo va a conversar, lo va a expresar. Y escrito, por ejemplo, cuando ya puede escribir, por ejemplo, nombre o algunas palabras, ¿no?, para comunicarse, ¿no? Oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y culturales. Así es, interacción en distintos contextos. Estamos hablando familiar, estamos hablando comunal, estamos hablando, por ejemplo, con sus pares, ¿no?, en las escuelas y en otros lugares, ¿no? Y además debe poseer herramientas básicas, por ejemplo, para comunicarse en otro idioma. En las zonas urbanas, por ejemplo, ya está el inglés, ¿no?, como una segunda lengua, ¿no? Y en las zonas rurales, por ejemplo, el quechua, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, otra de las competencias es que argumenta y razona al analizar situaciones, ¿no?, identificando problemas, formula preguntas, emite juicios,
propone soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. Esto, ¿en dónde lo va a hacer? Por ejemplo, ¿en dónde corresponde? Por ejemplo, en el área de matemática, ¿no? En el área de matemática. Y el niño es capaz de poder preguntar, de poder emitir juicios. Cuando hablamos de emitir juicios es cuando el niño ya puede, ¿no? Plantear algunas, ¿no? Algunas premisas, algunas, ¿no? Algunos enunciados donde ya el niño es capaz de decir, no, esto es así, y enjuicia, ¿no? Dice, por ejemplo, no, esto es así por tal, o sea, fundamenta, propone soluciones, ¿no? Puede aplicar estrategias, porque ya puede dar algunas alternativas, ¿no? Y la toma de decisiones. Valora los razonamientos, ¿no? Al terminar ya a los 6 años, puede ser capaz de valorar los razonamientos y la evidencia proporcionados por otros, y puede modificar en consecuencia los propios puntos de vista. Por ejemplo, ¿no? Esas acciones que están en la taxonomía de Bloom. Por ejemplo, busca, ¿no? ¿Busca qué? Información, selecciona, ¿no? Selecciona lo que le gusta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es una lectura, una información, analiza, ya tiene la, ¿no? La capacidad, ¿no? De poder analizar, ¿no? Y comprender, porque para ello antes tenía que haber comprendido para analizar, ¿verdad? Entonces selecciona, comprende, analiza, evalúa, y esto lo va a utilizar, ¿no? Y utiliza la información proveniente de diversas fuentes. Así es, ¿no? Cuando, por ejemplo, busca información a través del internet, a través, ¿no? De diferentes, ¿no? Medios, ¿no? De lecturas, de diferentes medios. A eso le llamamos fuentes, ¿no? Fuentes de información. Otra competencia que es, ¿no? Que en el perfil de egreso se visualiza, que deben de haber logrado los niños. Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos. Esto aquí, por ejemplo, esta competencia pertenece pues al personal social, ¿no? El niño es capaz de poder identificarse con su contexto, ¿no? Con su contexto cultural, ¿no? Con su contexto familiar, social, ¿no? Por ende económico. Y al mismo tiempo puede ser capaz de tomar decisiones individuales. Cuando hablamos de toma de decisiones individuales es cuando el niño decide, ¿no? Cuando actúa, ¿no? Y solo, individualmente o, por ejemplo, de trabajo de juego-trabajo, por ejemplo, en grupos, ¿no? Colectivos que favorezcan a todos. Por ejemplo, también cuando realizan proyectos, cuando realizan acciones, ¿no? En equipo, ¿no? De manera colaborativa. Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática y actúa con responsabilidad social y apego a la ley. Aquí significa que el niño ya va a conocer sus propios derechos, cuáles son sus derechos, cuáles son esos valores, ¿no? Que, por ejemplo, las normas de convivencia, que debe asumir esas responsabilidades para vivir en armonía. Esto pertenece a personal social. Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversidad social, cultural y lingüística, ¿no? Hablamos de una interculturalidad, ¿no? Digamos, de su contexto, de su yo, ¿no? También pertenece a personal social. Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano. Sabe trabajar de forma colaborativa, reconoce, respeta y aprecia la diversidad, ¿no? De su mundo, donde está, donde que lo rodea y emprende, ¿no? Entonces, acá hablamos, ¿no? De ciencia y ambiente, ¿no? Como ser humano, por ejemplo, ¿no? Cómo aprecia la diversidad, ¿no? Del contexto, ¿no? O sea, el medio natural, ¿no? El medio natural donde vive, ¿no? Y colabora también para ser más armónico ese es el lugar donde él vive, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el niño asume responsabilidades de cuidado de los animales, cuidado de las plantas, cuidado del, ¿no? De su medio ambiente y de su propia salud. Bien. Aquí también hablamos de la
¿no? De promover y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen un estilo de vida activa y saludable. Aquí hablamos también, ¿no? De personal social. Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse y obtener información y construir conocimiento. Acá cuando hablamos de los recursos tecnológicos estamos hablando de las TICs, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El WhatsApp, ¿no? El teléfono, el Facebook, ¿no? Muchos niños ya, ¿no? Buscan información apoyado, por supuesto, por los padres en el Google, ¿no? En el Google. Entonces, miren cómo el niño ya es capaz de utilizar, ¿no? Muchos utilizan ya los medios, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿no? Para trabajar, por ejemplo, ¿no? En una computadora. Y los niños manejan muy bien ahora, pues, ¿no? Los celulares, por ejemplo, ¿no? Y trabajan y conocen muy bien, ¿no? Las rutas, el WhatsApp, los mensajes, la mensajería, ¿no? Entonces, miren cómo el niño ya en esta era digital, ya el niño es capaz de poder, ¿no? Aprovechar esos recursos tecnológicos. Los conoce y los utiliza. Y cuando hablamos de reconocer diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética, ¿no? La dimensión estética, ¿no? El arte, hablamos de la comunicación, por ejemplo, la pintura, las danzas, el baile, hablamos, ¿no? De otros lenguajes artísticos que está dentro de comunicación. Ustedes saben que el arte, la pintura, ¿no? El teatro, ¿no? Todos esos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la artesanía, ¿no? La artesanía, ¿ya? Entonces, estos son expresiones, son manifestaciones de arte que está el niño expresando, ¿no? El niño expresa a través de estos tipos de manifestaciones, ¿no? Su estado emocional también, ¿no? La música, las danzas, ¿ya? Estas manifestaciones pertenecen al área de comunicación. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, ¿no? Tenemos unos minutitos para poder trabajar porque es interesante. Tenemos justo, ¿no? 20 minutos para poder trabajar en equipos de trabajo lo siguiente. Ya a partir del PPT, ya, vamos a trabajar, voy a formar 4 equipos, ya, por favor tómenle fotito para que vean qué les va a corresponder, ¿no? Por ejemplo, la definición de competencias, ¿no? ¿Qué son competencias? Características de la competencia y seleccionar una competencia de cualquier área del segundo ciclo, ¿no? De educación básica regular. ¿Ya? Por ejemplo, de 3, 4 y 5 años, ¿ya? Eso corresponde al segundo ciclo. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a elaborar un organizador, ¿ya? En un PPT, ¿ya? Ahora lo vamos a hacer en sala. ¿Cómo mejor ustedes lo pueden hacer? ¿Ya? De acuerdo a los temas que les van a asignar en las salas de trabajo, ¿ya? Entonces, un PPT, nada más, un PPT, ¿ya? Una diapositiva, ¿ya? Ahí, por ejemplo, un organizador, ¿no? Ya ahí creativamente, ya ustedes lo hacen en círculos, en cuadritos, como ustedes quieran trabajarlo, ¿ya? Con imagen, como quieran trabajarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el equipo 1 va a definir competencia. ¿Cuáles son esas características de la competencia, no? Sabemos que son 3 dimensiones, ¿no? Cognitiva, procedimental y actitudinal, ¿ya? Y van a seleccionar, eso sí les voy a pasar, de repente, ojalá que se pueda en el archivo ahí, les voy a pasar un material, ya, del currículum del nivel inicial, ¿ya? Para que puedan seleccionar una competencia ahí. Ya. En el equipo 2, por ejemplo, o también lo pueden buscar en el Google. En el equipo 2, la definición de capacidad. ¿Qué es una capacidad? ¿Cuáles son las características? Sabemos que la capacidad, que son descripciones específicas, ¿no? Que se desagrega de una competencia, ¿no? ¿Y qué cosa, cuáles son esas características, ¿no? Que definen, por ejemplo, saberes, ¿no? Conocimientos, procedimientos y actitudes.
¿ya? Entonces, seleccionar también una capacidad de cualquier competencia que quieran y de cualquier área. En cuanto al equipo 3, definiciones de estándares de aprendizaje, características, ¿ya? Mencionar 3 estándares del segundo ciclo, ¿ya? Eso también lo van a encontrar en el currículo de educación inicial. Y el equipo 4, pero simple nada más, ¿ya? Una diapositiva simple. Y definición de desempeños de los estudiantes. ¿Cuáles son esos desempeños? ¿Qué quiere decir desempeños? Es el actuar, la acción, ¿no? Observable, que no, de los estudiantes, que no, que los niños, por ejemplo, en el trabajo, en la sesión, durante el desarrollo de la sesión, el niño van a demostrarlo, ¿ya? Muy bien, características y mencionar 3 ejemplos de desempeños, ¿ya? Ustedes, algunos de repente tienen experiencia y en aula, entonces pueden trabajarlo a partir de una capacidad, ¿ya? Muy bien, el segundo ciclo de educación básica. Bien, tómenle una fotito, por favor, con su teléfono, así, para que puedan tenerlo a la mano. Yo también les voy a compartir en las salas de trabajo, ¿ya? Muy bien. Ojalá, a ver, voy a ver si en el chat les puedo pasar el PPT. Ah, creo que empezó. No sé si esto me da lugar. Hola, buenas noches. Sí. Buenas noches, les saludo Ivonne Vilcapaz, me comunico por encargo de Entel. Tengo el gusto de comunicarme con el titular de la línea. Correcto, verificamos que se registra. A ver, ese audio, por favor. Ya. Le voy a... ¿Desea activar línea nueva? ¿Desea realizar portabilidad? Por favor, ese audio. Ya. Disculpa, Miss. Ivonne, compañera. Ya. Si alguien está. Ya. Voy a hacer los grupos de trabajo, ¿ya? Vamos a hacer la sección de grupos de trabajo y voy a asignar 4 salas. Muy bien. Crear. Vamos a tener chicas, chicos, 20 minutos, ¿ya? 20 minutos les voy a dar. ¿Ya? Sí, sencillo. Algunos, al interior de las salas, ustedes organizan, ¿no? ¿Quién es el que tiene un poco de mayor rapidez, habilidad para poder hacer ¿no? Poder hacer la diapositiva. ¿Ya? Muy bien. Bien. Ahora sí, nos vamos a las salas. Ya, vamos entrando. Bien. Bien, voy a entrar.
Buenas noches, compañeras. Disculpa, el Zoom este que me bota una y otra vez. ¿Qué grupo es? Por favor, ¿podrían decirme? Mi- Ay, ya no importa. Ay, Dios.
¿Todo bien? ¿Faltó tiempo? Sí, Miss, nos Sí, Miss, faltó falta tiempo. Les doy cinco minutos. Les doy 5 minutos. ¿Ya? Está bien, maestra, gracias. Ya, muy Sí, bien. profesora, bien. por favor. Ya, le voy a dar 5 minutos entonces. Ya. Miss, buenas noches, Miss. Me botó el Sí. Zoom, soy del grupo 1. Ya. Sí, no, les estoy enviando, pero no sé por qué no entran. A ver. ¿Tú eres, cómo te llamas? Susan ya entró ya. María y Jessica, evangelista, Miss. Ay, ay, ay. ¿Dónde, en qué grupo? María Evangelista. Ay, ¿a qué grupo eres? María. Del grupo 1, Miss. Ya, te voy a El poner. grupo 1, Miss. Ya te mandé al grupo 1.
Bien, estimados participantes, a ver, equipo 1. A ver, voy a ver, equipo 1. ¿Quién estaba a cargo? Carmela, Carmencita, Cintia, Fresia, Gilda, Gladys, Ivonne, María, Marisol, Noelia, Sheila Córdoba, Shirley. A ver, ¿quién va a exponer? Rapidito, presenta 1 minuto, nada más tiene para presentar su diapositiva, ¿ya? Compañera Sheila, usted puede poner, yo le pongo el PPT. Ya, muy bien. A ver Se si... puede compartir pantalla, ¿verdad? Sí, sí se puede compartir. Ya, muy bien. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos puesto como competencia con algo así sintetizado nomás, que es un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, ¿no? Explicábamos nos comentábamos con las compañeras acerca de los valores y hablábamos, por ejemplo, de que los valores los trabajamos dentro de las áreas, ¿no? Dentro de, digamos, no es un curso de valores, sino dentro de las áreas y explicábamos también que, por ejemplo, el enfoque intercultural, si trabajábamos, por ejemplo, música del Perú y por ahí había un niño que nos decía, ay, no, esa es música de cholos, nosotros teníamos que intervenir y hacerle ver al niño que eso no estaba bien, que es una música que nos identifica a todos, ¿no? Y de esa manera estamos trabajando ese enfoque dentro de esa área, ¿no? Muy bien, el enfoque intercultural, ¿no? Los enfoques Intercultural. transversales, claro. Ajá, los enfoques transversales, profesora, sí, sí. Y bueno, vamos a las características. Bueno, como dice ahí, siempre centrada en desempeños, es una unidad, tiene un orden y una jerarquía, son transferibles y multifuncionales, es macro porque se desprenden muchas capacidades, es inclusivo y equitativo. Y tomamos de personal social, del área personal social, la competencia construye su identidad, logramos que tomen conciencia de lo que los hacen únicos, ¿no? El niño se identifica como niño y niña, también se relaciona con otros niños, con otras personas, ¿no? Lo hemos hecho así, profesora, porque hemos sido muchas alumnas, sí, pero lo hemos tratado de sintetizar para que sea la participación de todas, ¿no? Sheilita, muy buen trabajo, bien didáctico, muy bien, felicitaciones al equipo. Muy interesante y sobre todo lo más importante. Gracias, Sheilita, gracias al equipo. Gracias, profesora. Bien, gracias. Bien, entonces seguimos. A ver, equipo 2, presentar su diapositiva. Está conformado Alison, Josefina, Julia, Juliet, Kaori, Luisa, Liz Mónica, Raquel, Vanessa, Violeta. A ver, por favor, Zulema, Judy también, ya. A ver, presentar, ¿quién va a presentar? Profesora, yo un ratito, Zulema. Sí, como estoy con el mismo celular haciendo el trabajo, bueno, ya hice ya. Sí, es que ninguna de nuestras compañeras tenía ¿cómo se llama? Disculpe, falta mi nombre en el grupo 2. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Lisbeth Narciso. Lisbeth Narciso. Creo que sí está. Gracias. Ay, no, por Dios, ¿dónde estás? Ya, sí está. Gracias, Miss. Ya. Muy bien. A ver, entonces, a ver, Zulema, ¿no? Zulema. Sí, profesora, sí. Ay, no. Tendré que capturarlo. Nomás es que, ay, no, no la manejo muy bien en el Zoom. Estoy con mi propio celular, por eso. Ah, con tu celular. Sí, pero ya hicimos el trabajo. Ya, o léelo nomás Zulema, léelo. Ya, ok. Voy a leer. Dice, el concepto de la capacidad son los conocimientos, habilidades, la destreza que los estudiantes utilizan para resolver una situación. Eso es lo que hemos planteado con nuestras compañeras, lo que estábamos hablando, ¿no?
Ya, y las características actúan de manera determinada, son observables, afrontan situaciones determinadas, manejo de problemas de conflicto y toma de decisiones. Lo que hablamos con nuestras compañeras, que en el caso con los niños, cuando estamos en una situación, tenemos que actuar de acuerdo a la situación que nosotros estemos en ese momento presenciando, ¿no? Claro. Y el conocimiento de cuerpo, que es el personal social, se valora y se reconoce a sí mismo, comprende su cuerpo. Enseñarle a que aquel niño tiene que saber qué es lo que no está permitido y qué es lo que no, respetarse entre ellos, compañeras, sean mujercitas, varoncitos, porque son todos unidos entre ellos, entonces tienen que aprender también qué es decir no también, porque no, una niñita, un niño o niña, son muy, o sea, son muy chiquitos para diferenciar también qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, entonces para eso estamos nosotros, para orientarlos hasta dónde una persona está permitido en cierto punto tocarte, por así decirlo, ¿no? Si te saluda en la mejilla, si te saluda en la manito, pero no ya más allá. Enseñarle en ese sentido, creo yo. Y eso es lo que hicimos. El trabajo lo podía mandarlo en su número, no sé, porque acá lo tengo en el PDF. Ya. No lo puedo subir en el Zoom. Ya, muy bien. Perfecto, muy bien, gracias. Muy bien, sala 3, Amelia, Diana, Carolina, Diana, Ticlahuanca, Eleida, Dinora, Lourdes, Judith, Maricielo, Mari, Medali, Melina, Sheila, Susan, Salomón, Susana. A ver, ¿quién va a presentar? Buenas noches, misita. Voy a presentar la diapositiva. No sé si una de mis compañeras va a exponer, ¿no? Entonces, ya. A ver, un ratito, por favor. Ya, muy bien. Lo leen nomás. Este es el grupo 3. A ver, alguna de mis compañeras que... A ver, pone, hija. Ya está. Yo lo leo. Ya, muy bien. Ahí está Dignora. Muy bien. Dice la definición de estándares. Mis buenas noches. Soy Buenas Dignora. noches. Bueno, la definición de estándares de aprendizaje, características y mencionar 3 estándares del ciclo 2 del EBRA. La definición son descripciones del desarrollo de competencias de niveles que va de menos a más, de lo más sencillo hasta lo más complejo. Estos estándares se deben lograr a lo largo de su trayectoria escolar. Las características. Las características de los estándares de aprendizaje son: garantiza la equidad de los aprendizajes de los estudiantes. Se centran en lo académico por áreas de conocimiento. Son referentes que describen lo que los estudiantes deben saber y poder hacer para demostrar en las evaluaciones determinados niveles de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Incluye la calidad de desempeño. Los ejemplos. 1. Comprender la competencia por evaluar. 2. Analizar el estándar de aprendizaje del ciclo, construyendo su identidad. Seleccionar, el 3. Seleccionar o diseñar situaciones significativas. El 4. Utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos. En personal social hemos topado este punto todas las chicas. El niño es capaz de identificarse en su contexto familiar, social y al mismo tiempo tomar decisiones. Actúa solo, por ejemplo, cuando realiza proyectos. Construyendo su actividad, se valora a sí mismo, autocorrige sus emociones, reflexiona y argumenta eficazmente, vive su sensualidad de manera plena y responsable. Eso es mis que hemos hecho el grupo 3. Gracias. Ignora muy bien al grupo.
Felicitaciones, muy bonito, muy didáctico. Está muy bien específico, buen trabajo. Muy bien, felicitaciones. Gracias, Miss. Gracias, compañeras. Muy bien. Muy bien, a todos los grupos, muy bonitos sus diapositivas. Sobre todo está lo que se requiere, ¿no? Lo importante. El equipo 4, por favor. Sí, Miss, voy a compartir pantalla. Ya, muy bien. Sí puede ver, ¿verdad, Miss? Sí, ya se visualiza ya. Ok. Ok, entonces nosotros somos el grupo 4 y nos tocó la definición del desempeño de la estudiante. Como concepto sacamos que es el rendimiento escolar en el estudiante, de los conocimientos adquiridos y desarrollo de sus habilidades. Entre los 3 ejemplos tenemos la búsqueda y compañía del adulto en situaciones que lo necesita y puede sentirse más seguro el alumno. Ya. Reconocer esos intereses en cada clase y tomar interés en cada curso. Ya. Y la socialización que puede haber entre compañeros. Está muy bien, acá dice rendimiento escolar, claro, eso es observable, ¿no? De los conocimientos y sus habilidades. Y también a través de sus actitudes, ¿no? Actitudinal. Y ya. Ajá, desempeño. Muy bien. Muy bien, muy bonito también, didáctico. Excelente el trabajo. Bien, chicas, eso me lo van a enviar a mi WhatsApp, el que está encargado del equipo, ¿ya? Me envían al WhatsApp personal, ¿ya? Bien, felicitaciones, señoritas. Muy buen trabajo. Miss. Ya, felicito y sigan adelante. Muy bonito trabajo. Muy bien, chicas. Aquí hay un lema de educación inicial que dice, ¿no? Todo por amor, nada por la fuerza. Bien, a cada uno de ustedes, bendiciones, bonito fin de semana. Ya, a ver, les voy a poner mi número para que puedan enviarme al WhatsApp, ¿ya? O si no, también al correo, ¿ya? Ese es mi número. Ya, bien. Si no, también al correo, ¿ya? Ahí les envío. Ya, chicas, aquí me envían, ¿ya? Ay, creo que... Un ratito. Ya. Ahí está, mi correo, ¿ya? Ahí también a esa dirección de correo me pueden enviar. Bien, chicas, un abrazo a cada uno de ustedes. ¿Ya? Esta semana no tenemos tarea en la plataforma, ¿ya? La próxima semana, ¿ya? Muy bien, a todas ustedes, un abrazo. Gracias. Miss Elena, la próxima semana tenemos examen. Cuídense. Gracias, cuídense. Buen fin de semana, chicas. Chao, Miss. Hasta luego, chicas. Chao, Dinora. Ya, chao. Melina. Bendiciones, chao, Dinora. Chao, Melina. Chao, amiga Lecha, cuídate. Chao, Dinora. Melina, me envías para completar los nombres del grupo. Ok, te envío. Hola, Gildita, qué gusto de Hola, verte. Melinita, ¿cómo estás? Chao, Melina, chao, Dinora. Chao. Buen fin de semana a todos. Al WhatsApp que lo suba, Melina, del grupo 4. Cuídate, Melina, cuídate. Igual, Gildita, cuídate tú también. Ya, chicas, ya les voy a mandar. Chao, Melina. Chao, Dinora, cuídense. Bendiciones, chao. Chao, chicas. Chao.